Pero aquí el apóstol Pablo, en este capítulo 12, en estos 2 versículos, él nos está llevando paso a paso de cómo conocer la buena voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad y es buena. Diga, Dios tiene una voluntad y es buena. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Entonces, cuando Él piensa en nosotros, Él piensa bien en favor de nosotros, porque su voluntad es buena. En el tiempo pasado, la gente no tenía a Cristo. Diga, la gente no tenía a Cristo. No tenía acceso a la presencia de Dios. Y la forma de acercarse a Dios era a través de un sacrificio. Y traía un cordero, que es una figura de Cristo. Diga, ese cordero que traían para expiación del pecado era una figura de Cristo. Y cada persona que tenía que acercarse al altar tenía que traer una ofrenda de un cordero, aparte otra ofrenda de lo que Dios le había bendecido. Pero ese cordero era para que el sacerdote viniera y pusiera la mano en la cabeza de ese cordero para transmitir los pecados de esa persona, y ese cordero muriera en su lugar de la persona. Y así, cuando era sacrificado ese animal, el hombre salía limpio. Pero como no tenía a Cristo viviendo dentro de él, seguía cometiendo pecados y constantemente tenía que traer otra ofrenda, otro cordero. Así era constantemente. Por eso dice la Biblia que los millares de sacrificios de machos y de cabríos no quitaron el pecado, pero viniendo, porque estos sacrificios eran una sombra de lo que Cristo iba a venir a hacer, era una sombra de lo venidero. Pero cuando vino Cristo, un solo sacrificio fue suficiente para quitar el pecado de todo el mundo. A su nombre, gloria. Puede aplaudirle al Rey. Y dice la Biblia que estando muertos en pecados y delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Él no quiere muertos, porque Él no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Y Él quiere ahora que usted presente su cuerpo en sacrificio vivo, para que usted le pueda decir: voy a hacer tu voluntad, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Aquí estoy para amarte, aquí estoy para servirte. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Dónde quieres que vaya? Y cuando nosotros lo hacemos de todo nuestro corazón, entonces Él nos dice: si en verdad tú me estás presentando un cuerpo vivo, entonces muévete. Muévete para evangelizar, muévete para tu casa de paz, muévete para discipular, muévete para adorarme, muévete para aplaudir, pero muévete pues. Toda esta semana fue de trabajar y trabajar y trabajar. El equipo que ayer estuvo sirviendo en el encuentro salió cansado. Y su carne decía: hoy no vamos a la iglesia, hoy nos quedamos aquí. Pero usted se levantó y dijo: vámonos. Ay, es que estoy cansado. Vámonos. Te vas a morir allí. Por eso David decía, en esas situaciones, cuando su alma, su cuerpo no quería alabar, y le decía: alma, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades.
Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores. Él es el que te sacia de bien, de modo que te rejuvenezcas. Alábalo, 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 alábalo. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuándo ocurre ese cambio? Cuando Dios toca nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes no están conformes con esa forma de vida que tenemos o que tienen? Porque yo estoy agradecido con Dios, pero no estoy satisfecho. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de su amor. Yo quiero más y más de su poder. Yo quiero más y más de su fe. Pero todo eso es cuando presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cuántos de ustedes desean cambiar e ir a otro nivel de gloria, a otro nivel de fe? ¿Cuántos de ustedes? Hay muchos de ustedes que no han experimentado qué es la voluntad de Dios. Y nunca van a llegar a esos niveles de gloria si no cambiamos nuestra forma de pensar. Y la voluntad de Dios viene en 3 facetas. Con eso termino. Cuando la conocemos, nos damos cuenta que la voluntad de Dios es buena. Diga, la voluntad de Dios es buena. Porque todo lo que pedimos de acuerdo a su voluntad, entonces su voluntad es buena. Cuando tú le pides una esposa y Dios te dice a través de su palabra, no os unáis en yugo desigual. Ella es una adoradora de la muerte. Ella es una idólatra. Ella es una hija del diablo. Tú no te unas en matrimonio con ella o con él. Y tú lo haces, estás fuera de la voluntad de Dios. Pero la buena voluntad de Dios es darte una hija de él, que ama a Dios, que ama su presencia, que ama su palabra, que ama la casa de Dios, que ama la obra de Dios. Esa es la buena voluntad de Dios. Y cuando tú le dices, dame una princesa, una hija tuya, y Él te la concede, esa es la buena voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir, yo estoy entendiendo esto? Y entonces, eso que te ha dado es bueno, porque el que halló esposa, halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. Y entonces vas a ser feliz, porque Dios te dio esa esposa, porque era la que había planeado y la hizo nacer en el tiempo que tú te ibas a casar. La llevó en un desarrollo, en un proceso. Tuvo buenos padres cristianos, le enseñaron buenas normas de conducta, les enseñaron la palabra del Señor, le enseñaron a tener temor de Dios, y entonces es una mujer sabia. Y la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Cuando tú te unes en matrimonio y estás fuera de la voluntad de Dios y te casas con un impío o una impía, entonces vas a sufrir las consecuencias, porque no es la voluntad de Dios eso. Pero cuando te unes en matrimonio con esa persona que es la voluntad de Dios, entonces experimentas la buena voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena. Diga, es buena.